se va a generar una frecuencia de marca. O si quieren verlo, la frecuencia de marca es cuando tengo un 1 lógico, acá tengo un 1 lógico y acá tengo un 0 lógico. Lo tienen remarcado en la parte del medio, pero se los estoy denotando ahí. ¿De acuerdo? Sigamos. Nuevamente tengo un cambio de un 1 a un 0. Pues voy a pasar de frecuencia de marca a frecuencia de espacio. De 0 a 1, ya saben, la frecuencia de espacio. De 1 a 0, frecuencia de marca. Veamos cuando tenemos un ciclo o un periodo, que tenemos una doble repetición. Ahí estamos. En esa etapa pasa inicialmente de un 1 lógico a un 0 lógico, por lo tanto, pasa de la frecuencia de marca hacia la frecuencia de espacio. Del 0 lógico pasa nuevamente al 0 lógico, mantiene la frecuencia de espacio, ¿sí? Porque no hay un cambio que le permita variar o desviar esa salida, y luego pasa de un 0 lógico a un 1 lógico. Por lo tanto, hay un cambio en frecuencia. De frecuencia de espacio a frecuencia de marca. Nuevamente ahí mantiene el 1 lógico, por lo tanto mantiene la frecuencia en la salida y cuando haya cambios recién ocurre. ¿Está bien? Entonces las frecuencias de marca y de espacio están separadas de la frecuencia de la portadora por la desviación máxima de frecuencia. Vamos a tener siempre frecuencia de portadora más o menos delta F. En un caso será la frecuencia de espacio, en otro caso será la frecuencia de marca. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver en este gráfico? Tenemos en la señal de entrada, fíjense, el tiempo de un solo bit. Eso es T sub B. Ahí lo tienen, T sub B. Eso es importante. En cada instante, ¿sí?, de tiempo de bit, pues vamos a tener una señal de información o un símbolo, como quieran verlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Acá tenemos en un paso de estado 1 a estado 0, el T1. Ese T1 no es otra cosa que el periodo del ciclo más corto, ¿ya?, que va a generar una máxima frecuencia fundamental. Esa frecuencia va a estar dada F sub B sobre 2. ¿De acuerdo? Y cuando tenemos un doble periodo del ciclo más corto, 2 veces T1 en este caso, pues vamos a tener esa frecuencia igual a F sub B sobre 4. ¿Qué es F sub B? No es nada más que la rapidez de la entrada de bits. Eso va a estar dado en cantidad de bits por segundo. El tiempo de un solo bit está definido como 1 sobre F sub B. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos visto acá? Las formas de onda de entrada y salida binaria FSK. Tenemos una entrada binaria y tenemos una salida ya modulada digitalmente. ¿De acuerdo? Preguntas. Todo este comportamiento está regido por ese diagrama que tenemos en la parte superior, que lo estoy remarcando en amarillo. ¿Sí? Sí o sí va a pasar a través de un modulador FSK. Tenemos esa entrada binaria y podemos tener una salida analógica que después se puede muestrear, pero lo importante acá es que la modulación ha sido llevada a cabo digitalmente. ¿Está bien? Sigamos. Transmisor FSK. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Acá tenemos
transmisor, acá tenemos un receptor, acá tenemos un canal de comunicación o una línea de transmisión. Ahí está. Ahora estamos viendo, analizando esta etapa. Ahí, transmisor FSK. En ese transmisor FSK, la variación que habíamos visto que hace que me genere una frecuencia de marca, una frecuencia de espacio. ¿Sí? Aquí dice la portadora. Estamos diciendo que va a haber un delta F, un delta F. Ese delta F está regido o está descrito por esta ecuación. Voltaje sub M en función del tiempo por una constante. Es una constante 1. Donde delta F es la desviación máxima de frecuencia y va a estar dada en hertz. Y B sub M en función del tiempo es el voltaje máximo de la señal moduladora binaria. Entonces, ¿qué será ese B sub M, jóvenes? Mayra Hanco, ¿qué es ese delta sub M en conceptos que nosotros conocemos? Porcel, estaba Cuando dice el voltaje máximo, en este caso en la gráfica sería donde el FC. ya, hablamos ahí, pero estamos hablando de B sub M en función del tiempo. Es la señal que describe aquí en jóvenes, a la información, ¿no? La información obviamente que está dada en bits. Esa es la señal moduladora, ¿no? Esa información binaria que vamos 0, 1, 0, 1, que me muestra la cantidad de voltios que tengo. ¿Está bien? Es una Sí, función está bien. analógica. Okay. Y K1 es la sensibilidad a la desviación, que va a estar dada en Hertz sobre voltio. ¿Está bien? Ahí tenemos una gráfica ahora en función de la información que se maneja en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de entrada y en la etapa de salida. Es decir, aquí y aquí. Ahí, esos dos puntos. En la entrada tenemos una señal digital que varía 0, 1, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Y tenemos un T sub B. ¿Qué era el T sub B? Señales. Galarza Señales. Inge, perdón, el test B Mm, es el tiempo de un bit, si no estoy mal. ya, ahí lo tenemos. El T sub B es el tiempo de un solo bit. ¿Eh? Es el instante en el que vemos cuánto vale ese símbolo. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ahí lo tenemos. Ahí está. Incluso estaba delimitado en nuestra gráfica. ¿Verdad? Es ese tiempo. En la salida hay precisamente esa desviación máxima de frecuencia, que aquí lo teníamos, por eso estoy volviendo a remarcar, que me genera a partir, obviamente, de la frecuencia portadora, banda inferior, banda superior, dos frecuencias. La frecuencia de marca y la frecuencia de espacio. Entonces, Fc menos la desviación máxima de frecuencia que genera frecuencia de marca. Fc más delta F, o variación máxima de frecuencia, que genera F sub
S o frecuencia de espacio. ¿Está bien? Entonces, esa es la desviación de la frecuencia que ocurre en FSK. Vamos a trasladar o variar la frecuencia hacia abajo o hacia arriba. Tenemos una frecuencia central acá que se va a ir moviendo hacia, si fuera espectro de frecuencia, hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se entiende, joven? Ustedes se han debido dar cuenta que el primer tema, que era modulación AM, hemos trabajado en más clases, ¿no? Y ya ahora, y era un tema exactamente. En cambio, ahora le estamos viendo AM digital, digamos, FM digital, que se llaman obviamente otras cosas, ASK, FSK, lo estamos trabajando de forma ya rápida. ¿Por qué? Porque los conceptos que hemos manejado en AM, FM, la modulación analógica convencional, pues las estamos repitiendo y reusando en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces debería quedarles claro, ¿ya? La salida, entonces, de un modulador FSK siempre va a estar relacionada con la entrada binaria. No puede ser modificada sin la presencia de la entrada binaria. ¿De acuerdo? Un cero lógico siempre va a corresponder a la frecuencia de espacio y un uno lógico va a corresponder a la frecuencia de marca. ¿Qué significa? Un cero lógico, acá tengo un cero lógico que voy a tener frecuencia de espacio. Un uno lógico corresponde a una frecuencia de marca. Pero en realidad lo que estamos viendo a la salida es un corrimiento o un desvío de la frecuencia de salida, es decir, modificación de la señal de portador. Y a esa modificación la conocemos como FSK. Obviamente hay diferentes variedades de FSK, pero la idea siempre es ese corrimiento. ¿De acuerdo? Donde FC es la frecuencia central o la frecuencia de la portadora. ¿Listo? Entonces, esa variación o esa desviación máxima de frecuencia está dada por Fm menos F sub S, frecuencia de marca menos F sub S, sobre 2. Obviamente esto únicamente tomamos el valor positivo, por eso la presencia del valor absoluto. ¿Ya? Ahí está dada la desviación máxima de frecuencia, la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio, todas ellas en Hz. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ninguno. Sigamos. ¿O hay alguien que quería decir algo? Perdón. No, ingeniero. Ok. Entonces, si hacemos una gráfica, pues tenemos en F sub C la frecuencia de la portadora. En F sub M tenemos una amplitud y tenemos sus bandas laterales. Y lo mismo en F sub S, una amplitud y sus bandas laterales. La frecuencia central de esa, del lado derecho o del lado izquierdo, serán la frecuencia de marca, la frecuencia de espacio. Y vamos a tener más 1 sobre el tiempo del bit o menos 1 sobre el tiempo del bit. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué define? Pues la capacidad de transmisión de información de ese tipo de modulación. Entonces, si vemos o en el gráfico vemos dos ondas senoidales pulsadas de frecuencia, una en FM y otra en FS, no son más que funciones de seno de X sobre X. Por lo tanto, ese ancho de banda está dado por esta ecuación. F sub S más FB
menos f sub m menos fb, todo eso tomamos la parte positiva. Si unimos esos términos, pues tenemos f sub s menos fm más 2 veces f sub b. Y acá podemos darnos cuenta que f sub s menos f sub m, que lo tenemos ahí abajo, no es otra cosa que 2 veces la desviación máxima de la frecuencia. Por lo tanto, podemos factorizar el 2 ahí y tener esta ecuación. Esta ecuación, si se fijan, ¿es idéntica a la que habíamos manejado antes o es parecida? En modulación FM. A ver, vayamos. Modulación FM. Hemos visto eso en el capítulo 6. Bien, acá. ¿Lo están viendo? Hay que remarcarlo para que lo puedan apreciar. ¿Son iguales? La regla de Carlson era, ¿verdad? ¿Qué me permitía o qué me daba la regla de Carlson? La estimación del ancho de banda, donde era 2 veces la variación máxima de la frecuencia más la frecuencia de la moduladora. Eso me daba la estimación del ancho de banda. Vayamos donde estuvimos. Es similar, casi parecida. ¿Qué cambia? Jóvenes, Villarroel Rocha, ¿qué cambia? Valdivia Pinto, Razas Romero, ¿qué cambia? ¿Qué difiere? La rapidez de los bits, ¿sí? La rapidez de los bits. ¿En vez de qué? En vez de la frecuencia de la moduladora, ¿verdad? Sí. Acá nosotros manejábamos 2 veces variación o desviación máxima de la frecuencia más la frecuencia de la moduladora. En cambio, nosotros ahora estamos manejando más la rapidez de los bits. ¿Está bien? Esta ecuación se parece a la regla de Carlson, ¿eh? Es muy parecido. ¿Qué pasó con esto? La rapidez de los bits que está dada en bits por segundo sustituye a la frecuencia de la moduladora. ¿Bien? Vamos a trabajar eso en un ejercicio. Vamos a ver. Veamos. Ejercicio. Me pide calcular. Aguarden un segundo. Algo le está pasando a mi lápiz.
Entonces nos pide calcular en el inciso A la desviación máxima de frecuencia, en el inciso B el ancho de banda o el ancho mínimo de banda o el ancho de banda mínimo, como quieran llamarlo. En el inciso C, la cantidad de baudios para una señal FSK con frecuencia de marca de 49 kHz, frecuencia de espacio de 51 kHz y la rapidez de bits de entrada de 2 kilobits por segundo. Me está dando diferentes datos. Entonces empezamos con el inciso A. La desviación máxima de frecuencia está dada, la parte positiva, de FM menos CPS sobre 2. Tenemos la frecuencia de marca, sí, es 49 kHz. Tenemos la frecuencia de espacio, sí, son 51 kHz. Entonces hacemos la diferencia, parte positiva, y nos da 1 kHz. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya la desviación de la frecuencia, la máxima, que es 1 kHz. Entonces, frecuencia portadora más delta F, tengo F sub S, frecuencia portadora menos delta F, tengo F sub M. ¿Está bien? El ancho de banda mínimo. ¿Cómo está definido? Pues hemos visto que es igual 2 veces la desviación máxima de la frecuencia más la rapidez de bits de entrada. Pues ahí tenemos delta F es 1 kHz y la rapidez son 2 kHz. Tenemos 3 kHz por 2 son 6 kHz. Entonces ese ancho de banda mínimo que requerimos, en este caso, pues son los 6 kHz. ¿Está claro lo que estamos desarrollando? ¿Jóvenes? No lo Sí, sé, sí, está creo que claro. estoy solo. Perfecto. El inciso C me pide la cantidad perdón, para una señal FSK. Entonces, con FSK los baudios están dados a un valor similar a la de la rapidez de los bits. Entonces vamos a tener 2000 baudios. ¿De acuerdo? Entonces tengo la rapidez de entrada. Si no la tuviera, tendría que hallarla. Y esa va a ser igual a la cantidad de baudios requeridos para poder hacer la modulación en FSK. ¿Está bien? Frecuencia fundamental contenida. La frecuencia de la moduladora está dada por la siguiente ecuación. F sub A igual a F sub B sobre 2. Entonces, esa es F sub A es la máxima frecuencia fundamental de la señal moduladora binaria. Y F sub B es la rapidez de bits, la cantidad de bits por segundo. ¿Está bien? Ahora, la fórmula para calcular el índice de modulación en FM, ¿alguien preguntó algo? ¿Alguien levantó la mano? No. Sigamos entonces. Para calcular el índice de modulación en lo que es FM, está dada por la ecuación H igual delta F sobre F sub A, donde delta F, lo conocen, es la desviación máxima de frecuencia y F sub A es la frecuencia fundamental de la señal moduladora binaria. Este término es adimensional. Si bien utilizamos otra nomenclatura, habíamos estado usando para el índice M, pues acá usamos H, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo la misma idea. Sigamos. El índice de modulación del peor de los casos, es decir, el factor de H, si bien en la ecuación dice H, va a estar dado en el peor de los casos, ¿ya? Fm menos Fs sobre 2 sobre F sub B sobre 2. Simplificamos y tenemos
una relación que combina la frecuencia de marca, la frecuencia de espacio, con la rapidez de los bits. Hagamos el siguiente ejercicio. Con una tabla de funciones Bessel, ¿sí? Deberían tenerlo porque lo van a requerir, con una tabla de funciones Bessel, determinar el ancho mínimo de banda para la señal FSK del ejercicio anterior con una frecuencia de marca de 49 kHz. ¿Ya? Y una frecuencia de espacio de 51 kHz y una rapidez de bits de entrada de 2 kilobits por segundo. Ahí está resuelto, ¿ya? Pero necesito que lo analicen, trabajen con su función Bessel y me digan cómo se hizo y de qué se trata. Tienen 2 minutos para eso.
Listo. ¿Quién se anima a explicar? Vamos a ponérselos. ¿Necesitan las funciones Bessel? Sí, yo creo, ¿verdad? ¿Quién se anima? Ahí está. ¿Quién se anima a explicar? Vamos, no se peleen, solo uno. Inge, primero buscamos el índice de modulación y Ya. con el índice Cuando, de ok, modulación, pero cuando hablamos de funciones Bessel, sí o sí necesitamos el índice de modulación, ya que esta tabla está relacionada en función al índice de modulación y nos muestra el porcentaje de amplitud que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, lo primero, como dice su compañera, se hace el cálculo del índice de modulación. El índice de modulación estaba dado por, continúe Brenda, 1 y buscamos en la tabla 1 y ok, luego vemos cuántos pares laterales de frecuencia hay, que en este caso serían muy, 3. muy bien, 0, 1, 2, 3, entonces tenemos tres pares laterales de frecuencia, ¿correcto? Luego, Luego usamos la fórmula ya, y ¿qué fórmula? la fórmula de la fórmula que acabamos de ver. Nos vamos a la La de Bessel. regla de Carlson, ¿no? En la cual nos da ¿está bien? ¿Qué dice? 2 veces la cantidad de bandas laterales por la frecuencia de la moduladora. ¿Ya? Recuérdenlo bien. Entonces, ¿cuál es la frecuencia moduladora en nuestro caso? ¿Cuál es, jóvenes? Máxima frecuencia fundamental de la señal moduladora binaria, F sub A, que está dada por la rapidez entre dos, ¿no? Entonces debemos calcular ese F sub A, que es igual sobre 2 y eso es 2 kilobits por segundo sobre 2 teniendo un, ¿sí? Un K. Entonces, 3 por 1000 tenemos los 6 kilohertz. ¿Esta cuál es, jóvenes? ¿A qué hace referencia? ¿Qué tipo de ancho de banda hemos calculado? El ancho de banda mínimo. Ah, sí, es un ancho de banda mínimo, pero ¿cuál de los dos? Recuerdan que teníamos dos. Exacto. ¿El exactor? No. Habíamos calculado uno que era real y otro que era, ¿cuál, jóvenes? Aproximado. El aproximado. Acá, ¿cuál estamos calculando? El ancho de banda real. Real. Veamos otra vez. El aproximado, Inge. Ok, el aproximado. Pero veamos por qué. Regla de Carlson.
estimación, ancho de banda real necesario para pasar todas las bandas laterales significativas, cantidad de bandas laterales por la frecuencia. ¿Cuál estamos calculando, jóvenes? ¿Real o aproximado? Aproximado. El real, Inge. El real, ¿no? Acá estamos. El real. El aproximado lo hemos calculado hace un momento, con variación de frecuencia más la frecuencia de la moduladora. Había una variación ahí, recuerdan, con la rapidez. ¿Está bien? Se ha hecho notar eso. Vayamos nuevamente. Ahí estamos. Aquí habíamos calculado ¿cuál? ¿Cuál habíamos calculado aquí, jóvenes? El aproximado. El aproximado. Ese aproximado, ¿cuánto era? 6 kilohertz. Ahora, ¿cuál vamos a calcular? El real. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto nos dio? 6 kilohertz. Entonces, hay una igualdad prácticamente en este caso. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, si me piden las amplitudes, recuerden que esto por el voltaje de la portadora, podemos hallar las amplitudes para hacer el diagrama del espectro. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Dudas? No es que F me quedó ahí, esto está relacionado. Ambos debemos trabajarlos de la mano. ¿Está bien? ¿Dudas, jóvenes? Ninguna, ingeniero. Ok. Sigamos entonces. Modulación por desplazamiento de fase. ¿Qué es la modulación por desplazamiento de fase? También conocido como manipulación por desplazamiento de fase. ¿Listo? Es otra forma, al igual que FM, es otra forma de modulación digital angular. ¿Sí? Es muy parecido, ¿ya?, a la modulación convencional de fase, excepto que en PSK la señal de entrada es una señal digital binaria. Entonces va a ser casi similar a la modulación de fase que ya hemos visto, solo que nuestra entrada ya no va a ser analógica, sino va a ser pulsos digitales, una señal digital binaria. ¿Está bien? Ahora, esta manipulación por desplazamiento de fase también es conocida como BPSK. Ahora, al igual que en AM, en FM, pues necesitamos dos lados. Un transmisor, un canal y un receptor. Y debemos analizar en la etapa de transmisor. De transmisión inicialmente, pues entonces vemos el transmisor BPSK. ¿Qué características tiene? Primero,
sí o sí tiene que tener una entrada de datos binarios. La cual va a entrar a qué elemento? A un conversor. Pero no va a convertir de analógico a digital, ya tenemos digital. Entonces, un convertidor de nivel. ¿Qué hace este conversor de nivel? Pues trabaja hacia arriba o trabaja hacia abajo. Luego pasa hacia el modulador. Y del modulador hacia la salida, sí o sí tiene que haber un filtro. ¿Qué tipo de filtro usamos? Pasabanda, ¿recuerda? Para únicamente recuperar la parte que nos interesa y vamos a tener acá la salida PSK modular. Ahora, ¿qué me falta esto, jóvenes? ¿Qué me faltaría para que sea una modulación? ¿Qué entrada le falta? ¿O qué salida le falta? Y la portadora tal vez. Muy bien, la portadora. Sí o sí tiene que haber una señal portadora aquí. Entonces, ¿quién me genera esa señal de alta frecuencia? Pues un oscilador. Sin ese oscilador, pues no voy a tener esa portadora. ¿Cómo es esa portadora? Pues es una señal analógica de alta frecuencia, que más o menos está de seno omega sub c. Pasamos a través de un separador esto y vamos a tener la señal portadora de seno de omega sub. Esa portadora analógica que vamos a modular, modulador digitalmente. ¿De acuerdo? Entonces, acá en esta primera etapa tenemos una señal de este tipo, donde acá tenemos un voltaje, acá tenemos un 0. Después del convertidor de nivel, pues vamos a tener alto bajo, como tenemos ahí, pues un más B y un menos B. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro circuito transmisor de BPSK. En este tipo de señal, la salida está descrita de BPSK, está descrita por esta función. Seno dos veces pi f sub a en función del tiempo, todo esto por seno de 2pi f sub c en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Qué era f sub a, jóvenes? ¿Recuerdan? Es una frecuencia fundamental máxima. De la entrada binaria. Hace rato acabamos de usar en la fórmula. Y está dada en Hertz. Ahí la tenemos. Y f sub c, pues ya lo conocen, es la frecuencia de la portadora.
Si despejamos el resultado de ese producto, pues esto va a ser igual a un medio, y con la ayuda de funciones trigonométricas, obviamente, 2pi FC menos FA en función del tiempo, menos un medio coseno de 2pi F sub C más FA en función del tiempo. ¿Está bien? Esa va a ser nuestra salida FSK. Ahora, acá vamos a tener un ancho de banda bilateral mínimo, ¿ya? Que es conocido ancho de banda de Nyquist y está dado de la siguiente forma. ¿Listo? Dos veces F sub B sobre 2. Por lo tanto, F sub B. ¿De dónde sale esto? Recuerden que teníamos un FC más un FA, un FC más un FA, menos FC más FA, menos FC más FA. Ahí tenemos dos veces FA, y en vista de que FA es igual, esto hace un momento, a FB medios, siendo FB la rapidez en bits por segundo, pues vamos a tener esa ecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces B? El ancho de banda mínimo bilateral de Nyquist. ¿Está claro, jóvenes? Lo vamos a anotar si quieren para que lo tengan ahí. Si bien está al otro lado, ancho de banda bilateral de Nyquist. Muy bien. ¿Quedó claro, jóvenes? Hagamos un ejercicio. Para un modulador, el que estamos viendo, BPSK, con 70 MHz de frecuencia de portadora, y una rapidez de entrada
los bits de 10 megabits por segundo. Calcular las frecuencias laterales superior e inferior máximas y mínimas. Trazar el espectro. Determinar el ancho de banda mínimo. En quiz y calcular los baudios. Listo. Inicien, por favor. 2 minutos.
¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Jóvenes, ¿están ahí? Hola. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Se fueron? Se durmieron, por eso hay que pasar clase en el escritorio, no en la cama, pues. En frecuencias No. laterales dije, tengo Sí, 65 y 75 MHz. muy bien. Entonces, excelente. El Ya. ancho de banda mínimo, según la teoría, es 10 MHz. 10 megahertz, perfecto. ¿Y la cantidad de baudios? 10. 10 megabaudios. 10 megabaudios. Ya. Muy bien, hacemos entonces. Está muy bien, excelente. La salida es igual a ¿qué? Al producto de los senos, ¿recuerdan? Aquí está la salida. Esta es la que deberían haber usado, ¿no? Y la reemplazamos. Seno de omega sub A de T por seno de omega sub C en función de T. Esto habíamos dicho que era un medio coseno de 2pi 70 megahertz frecuencia de la portadora, ¿ya? Menos la frecuencia de, si gustan, estamos ahí por si acaso, menos F sub A. F sub A, ¿cuánto es, jóvenes? 5 megahertz, ¿no? ¿Sí? ¿Están siguiendo? Todo esto en función del tiempo menos un medio, uy, no voy a entrar acá, coseno de 2pi 70 megahertz más 5 megahertz. Todo eso en función del tiempo. Acá tenemos la frecuencia lateral inferior por el negativo. Inferior. Y acá tenemos la frecuencia lateral superior. La fórmula me decía F sub C menos FA, F sub C más FA. Y FA, recuerdan, es FB medios. ¿No? ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde se fue mi hoja? Por eso es que estoy usando 5. Entonces 10 sobre 2, 5 megahertz. Ahí lo tenemos. Y tenemos las dos bandas. Entonces podemos sacar esa frecuencia lateral. Usémosla en inglés nomás, ¿listo?
LSF, que va a ser igual a los 70 megahertz menos los 5 megahertz, teniendo los 65 megahertz que indicaron sus compañeros. El USF, los mismos 70 megahertz más, los 5 megahertz, teniendo los 75 megahertz. Entonces ya habríamos respondido frecuencias laterales superior e inferior. Acá están, frecuencia lateral inferior, frecuencia lateral superior. ¿Sí? Es todo esto por si acaso, desde aquí. Esa es la frecuencia lateral inferior, y desde aquí es la frecuencia lateral superior. Me pide frecuencia lateral superior e inferior. Ahora me pide máximos y mínimos. Máximo y mínimo. ¿Listo? Ya tenemos 65 y 75. Frecuencia máxima, si quieren anotemos acá para que no se pierdan. LSF, frecuencia mínima del lado inferior y USF, frecuencia, no es por mínimo, corríjanme por favor si me equivoco, estamos hablando de máxima del lado inferior, frecuencia máxima del lado superior. Ya tenemos hasta acá. Trazar el espectro de salida. Hay que trazar el espectro de salida. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos definir qué. Aunque sin necesidad de definir todavía, después lo podemos adicionar a nuestro gráfico. El espectro de frecuencia. Tenemos la central, que son los 70 MHz. Los 75 MHz. Y los 65 MHz. Acá vamos a tener la portadora y ahí lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos trazado el espectro de salida, determinar el ancho de banda mínimo de Nyquist y los baudios. Nos falta. Entonces, para el ancho de banda mínimo, ¿cómo han hecho? ¿Qué han restado de qué, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Dónde La están? frecuencia máxima con la frecuencia mínima. Ya. Listo, tenemos 10 MHz. La cantidad de baudios, aquí era igual a la rapidez, ¿no? ¿Cuánto sería? 10. 10. 10 por 10 a la 6 sería, ¿no? Megabaudios sería.
cantidad de baudios. 10, pondremos con 100 megabaudios directo. ¿De dónde estoy sacando? Esto es igual a F sub B. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Acá podemos adicionar este ancho de banda. Ahí. 10 MHz. Muy bien. Ahora saquen una hojita. Ya saben, le ponen su nombre. Vamos a dictarle las preguntas del examen. Dije, el examen no era mañana. Mañana dijo. Sí, pues ayer dije mañana. No, el sábado dijo, dije, por favor. No, les dije, puede ser mañana, el sábado, dependiendo del tiempo. Eso es lo que les dije. No puede Sábado, ser dijo mañana, Inge. por favor, Inge, en la temprano. Es que ahora estoy trabajando. Porfa. He preparado para ahora. ¿Está bien? Sí, Inge, que sea mañana. Le Por faltó favor, subir Inge. también el PDF, Inge. Está trabajando Por ahí. favor, Inge, para mañana. Tiene que ser ahora, jóvenes. Es que ahorita yo también estoy trabajando, Inge, por favor. Sí, pues estamos en clase. Les había indicado, no puedo hacer otra cosa. Ya lo tengo previsto. He planificado para hoy día el avance y el examen. El día de mañana tengo otra planificación. ¿Está bien? Lo siento mucho, no puedo colaborarle ahora. Está bien, Inge. Te voy a Muy bien. ayudar. ¿Le vas a ayudar? Ayúdale, pues. Los dos se aplazan. Listo. ¿Ya sacaron la hojita? Inge, ¿puedes subir el PDF de ayer? No ha subido, parece. No lo subí. Sí, Inge. En la noche tenía que subirlo. Sí, en el grupo le hemos pedido, por favor. Uch. Ya, lo voy a subir. Mientras preparan la de ahora más lo subiré. No, la voy a subir con la de ahora, la voy a subir con el examen más anotado acá para que puedan ver. La de ayer lo subiré. Ahorita, mientras preparan su hoja. Esta, la 7 les falta, ¿verdad? Sí, pues, hoy día puse 8. Ahí estamos. ¿Quién está trabajando? Céspedes, yo ahorita estoy trabajando, Inge. ¿A qué hora tiene disponibilidad ahora en la tarde? ¿A qué hora se va a liberar de su trabajo? ¿Puedo llegar en 20 minutos, Inge, por favor? No va a ser, no es presencial. No, es que Los, estoy entregando, los, trabajo en una transportadora, Inge, estoy entregando encomienda. allá 10 pues minutitos, Inge, por favor, para que llegue inicia en 20, a donde trabajo. no hay problema, empieza en 20 minutos, él empieza el rato que pueda. Ya, gracias, Inge. Ahorita vuelo. Listo, muy bien. Ahí lo tenemos.
sentido.